Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra última sesión de la materia de Fundamentos de Administración. El día de hoy vamos a trabajar dos temas, tratando de ser breve en cada uno de ellos. Y en el primer tema veremos lo que es la organización, sinónimo de la empresa, desde su concepción, su formación y algunos aspectos importantes. Y en la segunda veremos la empresa desde el punto de vista de los objetivos. Esto nos permite concluir el temario y permite que ustedes no generen dudas acerca de estos temas que son importantes, puesto que son las bases sobre de las cuales el administrador va a desarrollar todo su conocimiento. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a trabajar estos dos puntos y espero puedan ser rápidos y sean de su agrado. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Dentro de nuestro primer tema estará la conformación de la organización, que está sujeta a 7 puntos básicos y la cual nos dice cómo establecer una empresa o cómo crear una empresa desde cero. Y dentro del punto número 1 tendremos que solicitar una denominación social a la Secretaría de Economía. La denominación social no es otra cosa más que el nombre que le vamos a dar a la empresa. Y se solicita a la Secretaría de Economía con la intención de que no haya dos empresas con el mismo nombre. ¿Sale? Y esto nos permite asegurarnos que la empresa tiene una identificación única con la cual, bueno, somos sujetos de derechos y obligaciones. Debemos decir que esto evidentemente tiene un costo y debemos decir que esto, bueno, pues es obligatorio para prácticamente todas las empresas. En el punto número 2 vamos a elaborar un acta constitutiva donde todos los socios, todo el capital y todos los bienes que van a ser parte de la empresa se van a describir ante el notario y este va a dar fe de la conformación de la fecha e inicio de operaciones de la misma. Esto evidentemente también tiene un costo, que esto sí será elevado, porque la constitución de la acta ante notario, bueno, es obligatoria y normalmente los notarios no cobran barato. Número 3 vamos a obtener nuestro RFC ante el SAT, cubriendo todos los aspectos que, bueno, el SAT nos solicita, ¿no? Donde podremos hacerlo de manera física, yendo a las oficinas que nos corresponde a partir de la zona geográfica que habitamos, o lo podremos hacer hoy en día en línea, ¿no? Y de alguna otra manera, ya le vamos dando certidumbre legal a nuestra organización o a nuestra empresa. En el número 4 tendremos que hacer una inscripción del acta constitutiva eh, a el registro público de la propiedad y el comercio. Este registro se hace con la intención de verificar que todos los pasos anteriores se han llevado a cabo y que están bien elaborados y que de alguna otra manera la empresa pues va en serio, ¿no? En el punto número 5, aunque no tengamos trabajadores, aunque todavía la empresa no esté funcionando a lo mejor en su totalidad o no esté funcionando todavía desarrollando productos y servicios, sí es necesario que los socios se registren como parte de la empresa y que por lo tanto si son parte de la empresa y son personas que ya están legalmente constituidos en una sociedad, es necesario que haya un registro ante el Seguro Social. Y por lo tanto, ahí ya se nos van a empezar a cobrar las cuotas correspondientes a los bimestres en los que estemos desarrollando nuestra actividad, ¿no? O sea, en el momento en que ustedes, por ejemplo, ahorita estamos en enero, seguramente en febrero ya tendrían que pagar una cuota parcial por el primer bimestre. Aunque a lo mejor la empresa físicamente ni siquiera exista, o aunque a lo mejor la empresa esté en proceso de terminarse para iniciar operaciones. Entonces, pero este es uno de los requisitos que nosotros debemos cumplir con la intención de hacerlo todo de manera legal. Después tendremos el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y esto solamente se aplica o se aplica a aquellas empresas que son que provienen de capitales externos y que, bueno, de alguna manera tratamos de rastrear el origen y la buena
la buena fe del inversionista en términos de ofrecer trabajo en territorio nacional. Muchas veces los capitales que llegan a nuestro país, pues podrían, ¿no? Y esto solamente es una especulación, podrían ser, pues mal habidos, ¿no? Producto de algún negocio turbio o provenientes del narcotráfico. Y el registro ante el RNIE, el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, nos permite localizar el dinero, determinar que el dinero es legal y que por lo tanto la empresa no tiene nada que esconder y realmente quiere producir en el país porque ve una oportunidad de trabajo y obviamente de ganancias. En el número 7 vamos a inscribirnos ante los demás organismos requeridos, como por ejemplo el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, cuando tengamos un producto que tiene pues innovaciones o tiene elementos tecnológicos o tiene productos, materias primas que pues realmente no son muy conocidos o que nosotros estamos desarrollando o elementos químicos, por ejemplo, que nos van a dar a lo mejor nuevas medicinas o nuevos compuestos o que se van a utilizar para otras empresas para poder producir, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues tendríamos que registrarnos. Si nosotros vamos a vender elementos que estén en contacto con la piel, que sean comestibles, que se puedan oler o que se puedan manejar, por ejemplo, el caso de algunos juguetes para los niños, tendrían que estar en contacto con la Secretaría de Salud. Si ustedes van a vender, por ejemplo, productos de uso personal, desde zapatos, lociones, rastrillos, etc., cremas, tienen que tener su registro ante la Secretaría de Salud. Y si van a tener algún proceso donde necesiten agua o donde tengan elementos químicos, tendrán que tener su registro ante la Secretaría de Ecología, perdón, y Medio Ambiente. Y esos serían los 7 requisitos mínimos para que nosotros podamos considerar que estamos registrando o estamos haciendo los pasos correctos para una empresa. Luego tendríamos los elementos y recursos de la organización, y cuando hablamos de los elementos y de los recursos, hablamos de lo que necesitamos al interior de nuestra empresa. Por lo tanto, dentro del primer rubro que nosotros debemos cubrir son los recursos humanos, ¿no? Son un conjunto de personas que nosotros necesitamos para que desarrollen las actividades que la empresa ha denominado importantes para la generación de ganancias, para la generación de utilidades y para la venta. La Administración de Recursos Humanos se encarga del reclutamiento de los empleados, la motivación de los empleados, el pago de los salarios, las vacaciones y también, que no se nos olvide, los despidos, que en teoría deberían de ser conforme la ley. ¿Sale? Porque si queremos tener un México diferente, debemos de acatar las leyes. Dentro de cada una de las empresas, ya sean medianas o grandes, existen departamentos que usualmente llamamos recursos humanos o que le ponemos las siglas RRH o que también hoy le llamamos el departamento de personal o el departamento de gestión de capital humano, ¿no? Son los nombres que normalmente se les dan y que todos expresan básicamente lo mismo. Una buena gestión de recursos humanos va más allá de contratar, despedir y pagar salarios. El Departamento de Recursos Humanos debe velar por la alineación de las actividades de todos los empleados con la misión y la visión y los valores de la organización. Esto es que el área de recursos humanos siempre debe tratar de eh, enfocar el esfuerzo del recurso humano en relación a lo que quiero hacer con mi empresa para que sea más importante y más grande, lo que veo como el objetivo primario de mi empresa, ¿no? Que sería, por ejemplo, sería dar un mejor servicio, dar un mejor producto, siempre hacer las cosas bien en la primera, que es parte de la misión que yo tengo, y establecer los valores como la responsabilidad, como la honestidad, como el trabajo colaborativo, como la solidaridad en el trabajo, la disciplina, la honestidad
y la equidad, ¿no? Que son elementos fundamentales que desafortunadamente en México, pues todavía estamos muy en pañales, ¿no? Realmente el desarrollo de los valores, sobre todo en las empresas pequeñas y medianas, se da todavía, de manera muy precaria. Y es trabajo de ustedes empezar a mejorar y cambiar esos procesos con la intención de que, podamos tener mejores empresas desde el punto de vista del desarrollo de los valores, desde el desarrollo de las misiones, desde el desarrollo de las visiones, para que tengamos empresas cada vez más profesionales, ¿no? Independientemente del tipo de profesionistas que las manejen. La administración de recursos humanos también debe encargarse de actividades relacionadas con la cultura organizacional, la cultura y el desarrollo de las normas, la coordinación de los esfuerzos y también debe de definir el comportamiento que se considera apropiado en cada una de las situaciones. En el punto número 2 tendremos los recursos materiales, que son los bienes tangibles de la organización que pueden utilizarse para el logro de los objetivos, y dentro de los recursos materiales más visibles podemos encontrar la maquinaria, los inmuebles, los insumos, los productos terminados, los elementos de oficina, los instrumentos y las herramientas. La gestión de los recursos materiales incluye la optimización del uso de los mismos, de los que acabamos de mencionar, y el control de inventarios, la planificación de los requerimientos de materiales y el control de la calidad y la gestión de los materiales que necesitamos para funcionar diariamente, ya sea como elemento de producción, ya sea como elemento de consumo para desarrollar la actividad de los trabajadores. En el recurso número 3 tendremos los recursos financieros, que son pues evidentemente el dinero que nosotros tenemos, los préstamos que nosotros solicitamos, los depósitos que nosotros hacemos cotidianamente, los bonos y las acciones que tenemos programadas en diferentes periodos de tiempo, y en algunos casos pues las divisas que tenemos guardadas o invertidas en otros países. Por lo tanto, los recursos financieros evidentemente tratan del manejo del dinero. Eh, También vamos a tener lo que hoy en día se conoce como los recursos intangibles, que hace algunos años se consideraban los recursos tecnológicos. Y los recursos intangibles se pueden clasificar en legales y competitivos. Los recursos intangibles legales incluyen los derechos de marca, los derechos de autor, las patentes y los permisos. Y los recursos intangibles competitivos se refieren al conocimiento acumulado en el desarrollo de la empresa, ¿no? Los datos que tenemos, los reportes que tenemos y toda la información que hemos ido acumulando con el tiempo. Y dentro de los elementos de la organización que nosotros debemos de favorecer siempre, sí o sí, es el desarrollo de la integración. Y la integración es el agrupamiento de elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señala como necesarios para la adecuación del funcionamiento de una organización social. La integración es el medio a través del cual el administrador y los funcionarios de la empresa eligen y se ponen en contacto con los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes de dicha organización. Las funciones de la integración consisten en dotar al organismo social, esto es, a todos los que están dentro de la empresa, de los diversos recursos que requiere para lograr la eficiencia en el desempeño al momento de planear y organizar cualquier tipo de trabajo. Dentro de los principales elementos de la integración tenemos dos: la integración de las personas, cuando vamos a iniciar operaciones o cuando tenemos que despedir a una persona, y tendremos la integración de recursos materiales, como ya hemos visto en anteriores puntos. Por lo tanto, los principios de la integración de las personas son: el principio básico es la adecuación del hombre a las funciones, donde el hombre se ajusta al trabajo y no el trabajo al hombre, y la provisión de elementos administrativos, donde
yo para poder trabajar, pues mínimamente necesito un escritorio y dentro del escritorio debe haber un conjunto de elementos básicos para yo poder cumplir mi actividad. Si no los tengo, no se me puede exigir que yo cumpla al 100% con mi actividad. Después ya de aquí ya pasaríamos al tema número 6, que es la naturaleza de las organizaciones. Y la organización formal se basa en la división del trabajo, eh, la definición de los distintos niveles de autoridad y la creación de canales de comunicación entre los trabajadores. En una empresa siempre van a existir relaciones formales que tienen que ver con el trabajo, pero también van a existir relaciones informales que se desarrollan a partir de elementos sociales y que vamos a ver un poquito más adelante. Pero las dos son necesarias desarrollarlas en un nivel alto para que en el terreno profesional nosotros trabajemos 100% comprometidos con mi compañero, sabiendo que va a desarrollar su trabajo correctamente, y también debemos desarrollar como elemento complementario la capacidad que tiene mi trabajador de poder vincularse con otras personas de manera social. Porque incluso nosotros sabemos que la socialización es parte de la necesidad humana. Por lo tanto, la estructura de la empresa siempre se va a fundamentar en elementos formales, pero también debemos considerar que se van a desarrollar elementos informales como parte de el proceso natural de cualquier grupo social. Por el otro lado, las organizaciones informales no se especifican en ningún tipo de documento o memorándum, no es obligatorio que haya amistad entre los trabajadores. Pero sí existen y estas se forman a partir de la relación de amistad, competencia e incluso pique entre los miembros de la organización. Y básicamente se puede construir relaciones de vínculo afectivo, se pueden construir relaciones en las que el trabajador empieza a incorporar a varios elementos que antes eran desconocidos a elementos muy familiares. También tenemos otro tipo de estructura que es la centralizada, que se caracteriza por su estilo jerárquico. La mayor parte de las decisiones son tomadas por las personas que ocupan el más alto rango. En este estilo de organización, las políticas de la empresa son muy específicas. Existe un mayor control sobre el trabajo y es muy común delegar a las personas según sus características. La descentralización es un concepto económico basado en la disgregación o automatización de poderes dentro de una organización, empresa o estado. Esto supone la dispersión de toma de decisiones y de recursos en distintas jerarquías o regiones. En aquellas empresas que su tamaño es realmente muy grande, donde podemos descentralizar. Y así concluiríamos nuestro temario de fundamentos de la administración, esperando haya sido de su agrado y que, bueno, haya conceptos e ideas que se queden con usted de aquí para siempre, en su desempeño profesional y en la toma de decisiones que usted desarrolle. Y sin más que agregar, me despido agradeciéndole